Capítulo 18. Técnicas tradicionales Anapanasati Yoga. Una flor que nunca haya conocido el sol y una flor que ha conocido el sol, no son la misma flor. No pueden serlo. Una flor que nunca ha conocido la salida del sol, nunca ha conocido al sol salir en su interior. Está muerta. Es solamente un potencial. Nunca ha conocido su propio espíritu. Pero una flor que ha visto al sol salir también ha visto salir algo en su interior. Ha conocido su propia alma. Ahora la flor no es solamente una flor. Ha conocido una profunda, inspiradora, interioridad. ¿Cómo podemos crear esa interioridad en nosotros mismos? Buda inventó un método, uno de los métodos más poderosos, para crear un sol interior de conciencia. Y no solamente para crearlo. El método es tal que no solamente crea esta conciencia interior, sino que simultáneamente hace que esa conciencia penetre hasta las mismas células corporales, hasta la totalidad del propio ser. El método que Buda empleó se conoce como Anapanasati Yoga, el yoga del ser consciente de la inhalación y de la exhalación. Respiramos, pero es una respiración inconsciente. El aliento es prana, el aliento es el elan vital, la vitalidad, la vida misma, y aún así es inconsciente. No somos conscientes de él. Y si tú tuvieras que ser consciente de la respiración para poder respirar, morirías. Antes o después lo olvidarías. Eres incapaz de recordar continuamente cualquier cosa. El respirar es un eslabón entre nuestros sistemas voluntario e involuntario. Podemos controlar nuestra respiración hasta un cierto límite, podemos detener nuestra respiración durante un rato, pero no podemos detenerla permanentemente. Continúa sin nosotros, no depende de nosotros. Aunque estés en coma durante meses, seguirás respirando. Es un mecanismo inconsciente. Buda empleó la respiración como un vehículo para hacer dos cosas simultáneamente. Una, crear conciencia, y otra, permitir que esa conciencia penetrara hasta las mismas células corporales. Él dijo, respira conscientemente. Esto no significa hacer pranayama, la respiración yógica. Es solamente convertir a la respiración en objeto de nuestra atención, sin cambiarla. No tienes necesidad de alterar tu respiración. Déjala como está, natural. No la cambies. Pero cuando inhales, inhala conscientemente, deja que tu conciencia acompañe el aliento entrante. Y cuando exhales, deja que tu conciencia salga con él. Acompaña la respiración. Pon tu atención en la respiración. Fluye con ella. No te saltes ni una sola respiración. Se dice que Buda dijo, si fueras capaz de ser consciente de tu respiración solo por una hora, estarías ya iluminado. Pero no ha de saltarse ni una sola respiración. Una hora es suficiente. Parece muy poco tiempo, pero no lo es. Cuando estás tratando de ser consciente, una cosa puede parecer un milenio, porque, por lo general, no puedes mantenerte consciente más de 5 o 6 segundos. Solamente una persona muy consciente puede mantener la atención durante ese tiempo. La mayoría de nosotros pasamos por alto cada segundo. Puede que empieces a ser consciente de que el aliento está entrando, pero tan pronto ha entrado, ya estás en otra parte. De repente recuerdas que el aliento está saliendo. Ya ha salido, pero tú estabas en otra parte. Ser consciente de la respiración significa que no se han de permitir los pensamientos, porque los pensamientos distraerán tu atención. Buda nunca dice, deja de pensar. Él dice, respira conscientemente. De forma automática, el pensar cesará. No puedes pensar y respirar conscientemente al mismo tiempo. Cuando un pensamiento entra en tu mente, tu atención se aparta del respirar. Un solo pensamiento y te has vuelto inconsciente del proceso del respirar. Buda empleaba esta técnica. Es simple, pero muy vital. Él les decía a sus bhikkhus, a sus monjes, hagáis lo que hagáis, no olvides algo muy simple. Recordad el aliento que entra y el aliento que sale. Moveos con él, fluid con él. Cuanto más tratas de hacerlo, cuanto más te esfuerzas, más consciente te irás volviendo. Es difícil, es arduo, pero una vez lo consigas, te habrás convertido en una persona diferente, en un ser diferente en un mundo diferente. Esto también trabaja otro aspecto. Cuando inhalas y exhalas conscientemente, poco a poco,
Llegas a tu centro, porque tu aliento toca el centro mismo de tu ser. Cada vez que el aliento entra, toca el centro de tu ser. Fisiológicamente piensas que el respirar se debe a la purificación de la sangre, que es solamente una función del cuerpo. Pero si empiezas a ser consciente de tu respiración, poco a poco, profundizarás en esa fisiología. Entonces, un día, empezarás a percibir tu centro, justo al lado de tu ombligo. Este centro solamente puede ser percibido si acompañas el aliento en todo momento, porque cuanto más te aproximas al centro, más difícil es permanecer atento. Puedes empezar cuando el aire entra. Cuando está entrando en tu nariz, empieza a ser consciente de él. Cuanto más hacia adentro vas, más difícil será ser consciente. Un pensamiento vendrá, un sonido, o algo sucederá y tú te habrás ido. Si puedes llegar hasta el centro mismo, durante un breve momento, el aliento se detiene y surge una brecha. El aliento entra, el aliento sale. Entre los dos hay una sutil brecha. Esa brecha es tu centro. Solamente tras practicar el ser consciente del respirar durante mucho tiempo, cuando finalmente seas capaz de acompañar la respiración, de ser consciente de la respiración, serás consciente de la brecha cuando no hay movimiento de la respiración, cuando el aliento ni entra ni sale. En la brecha sutil entre los dos alientos, estás en tu centro. Así que el ser consciente de la respiración fue empleado por Buda como un medio para aproximarse más y más al centro. Cuando exhalas, sigues siendo consciente del aliento. De nuevo aparece una brecha. Hay dos brechas. Una brecha después de que el aliento haya entrado y antes de que sea exhalado, y otra brecha después de la exhalación y antes de la inhalación. Esta segunda brecha es más difícil de percibir. Entre la inhalación y la exhalación se encuentra tu centro. Pero hay otro centro, el centro cósmico. Puedes llamarlo Dios. En la brecha entre la exhalación y la inhalación, está el centro cósmico. Esos dos centros no son dos cosas diferentes. Primero te volverás consciente de tu centro interno, y luego te harás consciente del centro externo. En último lugar, descubrirás que esos dos centros son uno. Entonces afuera y adentro, perderán su significado. Buda dice, acompaña conscientemente el respirar y crearás un centro de conciencia en tu interior. Una vez haya sido creado este centro, la conciencia empezará a llegar a tus mismas células, porque toda célula necesita oxígeno, toda célula respira, por así decirlo. Ahora los científicos dicen que incluso la Tierra respira. Cuando todo el universo está inhalando, se expande. Cuando todo el universo exhala, se contrae. En las antiguas y mitológicas escrituras hindúes, los Puranas, se dice que la creación es una inhalación de Brahma, el aliento entrante, y que la destrucción, el pralaya, el fin del mundo, es la exhalación. Un aliento es una creación. De una forma muy reducida, de una forma muy atómica, lo mismo sucede dentro de ti. Y cuando tu conciencia se vuelve una con el respirar, la respiración lleva tu conciencia a tus mismas células. Entonces todo tu cuerpo se convierte en el universo. En realidad, entonces dejas de tener un cuerpo material. Eres solo pura conciencia. 21 días en silencio y aislamiento. Es útil practicar el ser consciente de la respiración durante 21 días en aislamiento total y en silencio. Entonces, mucho sucederá. Durante el experimento de 21 días, practica la meditación dinámica una vez al día y sé consciente de la respiración constantemente durante 24 horas. No leas, no escribas, no pienses, porque todos esos actos pertenecen al cuerpo mental. No guardan relación con el cuerpo etérico. Puedes dar un paseo. Esto ayudará porque el caminar es parte del cuerpo etérico. Todas las acciones manuales se relacionan con el prana sharira, el cuerpo etérico. El cuerpo físico realiza esas cosas, pero son para el cuerpo etérico. Todo aquello que guarda relación con el cuerpo etérico ha de hacerse, y todo aquello que guarda relación con los demás cuerpos no debe hacerse. También puedes bañarte 1 o 2 veces al día. Está relacionado con el cuerpo etérico. Cuando pasees, simplemente pasea. No hagas nada más, simplemente céntrate en tu paseo. Y mientras camines, mantén tus ojos medio cerrados.
Estando los ojos medio cerrados no ven otra cosa que el camino, y el camino en sí es tan monótono que no te aporta nada nuevo sobre lo que pensar. Simplemente permanece en un mundo monótono, en una habitación, viendo el mismo piso. Es tan monótono que no podrás pensar en ello. El pensar necesita estímulos, el pensar necesita de nuevas sensaciones. Si tu sistema sensorial está constantemente aburrido, no habrá nada en tu exterior sobre lo que pensar. Durante la primera semana puede que sientas menos necesidad de dormir. No te preocupes. Debido a que no estás pensando, debido a que no estás haciendo muchas de las cosas que por lo general haces, necesitarás dormir menos. Y si eres constantemente consciente de tu respiración, se creará en ti mucha energía y te volverás tan vital que no te sentirás somnoliento. Así que si tienes sueño, vale. Si no, también está bien. Si no duermes, no te causará perjuicio. Hay muchas razones por las cuales el ser consciente de la respiración creará más energía en ti. Primero, cuando observas la respiración se vuelve rítmica. Sigue su propio ritmo. Se creará una armonía y todo el ser se hará musical. Este ritmo, esta cualidad rítmica, conserva la energía. Por lo general nuestra respiración no es rítmica, es desordenada. Esto provoca una innecesaria pérdida de energía. El ritmo, la armonía, crean una reserva de energía. Y al estar constantemente consciente, la observación de la respiración consume solamente una mínima cantidad de energía. No estás haciendo nada. Es un no hacer. Simplemente eres consciente. En el instante en que empiezas a hacer algo, aunque sea pensar, el hacer ha aparecido. Ahora la energía será desperdiciada. Si mueves tu cuerpo, el hacer aparece. La energía será desperdiciada. 24 horas de constante atención implican una mínima pérdida de energía, de modo que la energía es conservada. Tú te conviertes en una reserva de energía. Esta energía será empleada en la Kundalini. Por lo general, se gasta tanta energía durante el día que no queda suficiente energía para despertar la Kundalini. No se necesita mucha energía para que la energía descienda, pero para hacer ascender la energía se necesita una gran reserva de energía. Solamente entonces pueden abrirse las puertas para el ascenso. Si no, no. De modo que aquellos que tienen poca energía, solamente disponen del sexo como salida. Generalmente pensamos que una persona sexual es un ser muy vital, pero no es así. Una persona muy vital no es sexual porque cuando la energía es desbordante, se mueve hacia arriba. La sexualidad requiere energía, pero solamente muy poca cantidad de ella. Cuando hay muy poca energía, esta no puede ascender. Entonces desciende hacia el centro sexual. Es la única posibilidad. La energía necesita moverse continuamente. No puede permanecer estática. Ha de moverse. Si no puede ascender, descenderá. No hay elección. Pero si puede ascender, entonces el camino descendente cesará por sí mismo. No es que tú vayas a impedir que la energía sea liberada a través del centro sexual, sino que dejará de hacerlo por sí misma porque la energía estará ascendiendo. Si estás continuamente observando tu respiración, todo hacer cesa y la energía es conservada. Pero hay otra cosa a tener en cuenta, y es que la observación misma, el ser consciente, el estar alerta, también ayuda a la fuerza vital a volverse más vital en tu interior. Es como si alguien te estuviera observando. Si alguien te está observando, te vuelves más vital. La pereza desaparece. Por eso los líderes se sienten tan vitales. La multitud siempre está ahí para observar, y la observación misma los hace mantenerse vitales. En el instante en que la masa los olvida, tan pronto como son olvidados, están muertos. La felicidad de ser un líder, de ser un hombre público, una personalidad pública, se debe al sentimiento de vitalidad que llega a través de la observación de la gente. La vitalidad no proviene de la observación misma, sino que debido a que tanta gente te está observando, tú te mantienes más alerta sobre ti mismo. Y este estar alerta, se convierte en vitalidad. De modo que cuando te haces consciente de tu respiración, cuando empiezas a observarte a ti mismo, tocas el centro más interno de la vitalidad. Por eso, si pierdes el sueño, no te preocupes por ello. Es natural.
Si tu mente es sacudida, si llegan cosas a tu mente sobre las cuales nunca habías pensado antes, imágenes, historias, entonces, también, no te pongas nervioso. Simplemente obsérvalas. Todo lo que hay en el inconsciente está siendo liberado. Antes de ser liberado, debe alcanzar la mente consciente. Si reprimes esas cosas, volverán de nuevo al inconsciente. Por otra parte, si te preocupas demasiado por ellas, desperdiciarás innecesariamente energía. Así que sigue observando tu respiración y, en la periferia, en el trasfondo, sigue observando con indiferencia todo lo que sucede. Mantente indiferente ante esas cosas. No te preocupes por nada. Simplemente sigue observando tu respiración. Estarás siendo el testigo de tu respiración, pero en la periferia las cosas irán sucediendo. Los pensamientos estarán allí, las vibraciones estarán allí, pero solo en la periferia, no en el centro. En el centro estarás simplemente observando tu respiración. Muchas cosas llegarán a ti. Cosas que son absurdas, lógicas, inimaginables, inconcebibles, fantásticas, de pesadilla. Tú has de seguir observando tu respiración. Deja que esas cosas vengan y se vayan. Simplemente sé indiferente ante ellas. Es como si te vas a dar un paseo. La calle está llena de gente. Ellos pasan por tu lado, pero tú te mantienes indiferente, no te preocupas por ellos. Luego esas imágenes y fantasías serán liberadas y, al final de la primera semana, un nuevo silencio descenderá sobre ti. En el instante en que el inconsciente es descargado, dejará de haber ruido interior. El silencio vendrá a ti, un profundo silencio interior. Puede que experimentes momentos de depresión. Si un sentimiento de depresión muy arraigado ha sido reprimido en el inconsciente, surgirá y te abrumará. No será un pensamiento, será un estado de ánimo. No solo pensamientos aparecerán, sino que también aparecerán estados de ánimo. A veces te sentirás optimista, a veces te sentirás deprimido o aburrido, pero mantente tan indiferente hacia esos estados de ánimo como lo eras ante los pensamientos. Déjalos que vengan y se vayan. Se irán por sí mismos, así que no te preocupes por ellos. Esos estados de ánimo también habían sido reprimidos en el inconsciente. Durante los 21 días del experimento serán liberados, y entonces experimentarás algo que nunca antes has experimentado. Algo nuevo, algo desconocido. Cada individuo experimentará algo distinto. Existen muchas posibilidades, pero, suceda lo que suceda, no te asustes, no tienes por qué asustarte. Incluso si sientes que te estás muriendo, no importa lo fuerte que sea la sensación, no importa lo seguro que estés de ello, acéptalo. Los pensamientos, los sentimientos, los humores, serán muy agudos, muy reales. Simplemente acéptalos. Si sientes que la muerte se acerca, entonces acéptala, y sigue observando tu respiración. Es difícil mantenerse indiferente ante los sentimientos, pero si puedes mantenerte indiferente ante tus pensamientos y estados de ánimo, eso ocurrirá. Puede que sientas que la muerte se está acercando, que en un instante morirás, que no hay otra opción. No hay nada que puedas hacer para evitarlo, de forma que acéptala, dale la bienvenida. Y en el instante en que le hayas dado la bienvenida, te habrás vuelto indiferente hacia ella. Si luchas con ella, lo distorsionarás todo. Puede que sientas como si la muerte se estuviera acercando o puede que sientas que te has puesto enfermo. No estás enfermo. La sensación de estar enfermo, o de morir, es simplemente una parte de tu inconsciente que está siendo liberado. Sentirás muchas enfermedades que eran desconocidas justo un momento antes. Mantente indiferente hacia cualquier enfermedad y sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue observando tu respiración. La respiración ha de ser observada, no importa lo que estés pensando, no importa lo que estés sintiendo, no importa lo que esté sucediendo. Después de la primera semana empezarás a tener algunas experiencias psíquicas. Puede que el cuerpo se vuelva muy grande o muy pequeño. A veces, desaparecerá, se evaporará y tú carecerás de cuerpo. No te asustes. Habrá momentos en los que no podrás saber dónde tienes el cuerpo. No estará. Y momentos en que verás a tu cuerpo yaciendo o sentado a una cierta distancia de ti. Otra vez, no te asustes. Puede que sientas choques eléctricos.
Cada vez que un nuevo chakra es penetrado, aparecerán choques, temblores. Todo el cuerpo estará agitado. No los resistas, coopera con esas reacciones. Si te resistes, estarás luchando contra ti mismo. Los choques, los temblores, una sensación de electricidad, calor, frío, cualquier cosa que sientas en tus chakras, debes cooperar con ella. Tú la has invitado, así que no te resistas. Si tú te resistes, tus energías estarán en conflicto, así que coopera con cualquier experiencia psíquica que puedas tener. A veces puedes tener la sensación de que no estés respirando. No es que el respirar se haya detenido, sino que se ha vuelto tan natural, tan silencioso, tan rítmico, que no lo percibes. Solamente percibimos la enfermedad. Cuando tienes un dolor de cabeza, sientes que tienes la cabeza, pero cuando no hay dolor de cabeza no sientes tu cabeza. La cabeza está allí, pero no puedes sentirla. Y, de la misma forma, cuando nuestra respiración no es natural, cuando está alterada, la sentimos, pero cuando se ha vuelto natural, no la sentimos. No la sientes, pero está ahí. Continúa observando tu respiración, la respiración se irá volviendo más y más sutil. Pero la conciencia también se irá volviendo más sutil porque estarás continuamente observando esta sutil respiración. Y cuando no haya respiración, serás consciente de esta ausencia de respiración, serás consciente de esta armonía. Entonces la conciencia penetrará incluso más profundamente. Cuanto más sutil es la respiración, más consciente tendrás que ser para percibirla. Sigue siendo consciente y siente que no hay respiración. Luego sé consciente de tu no respiración. No trates de respirar, simplemente sé consciente de la ausencia de respiración. Esto será un momento muy dichoso. Cuanto más sutil es la conciencia, más penetra en el cuerpo etérico. Cuando estás observando tu respiración, primero existe una conciencia de tu respiración física. Eres consciente de tu cuerpo físico y del mecanismo del respirar. Cuando la respiración se hace sutil y armoniosa, entonces te haces consciente de tu cuerpo etérico. Entonces puede que sientas que no hay respiración, pero la respiración está allí. Puede que no respires tanto como antes porque tus necesidades no son ahora tan grandes, pero está todavía ahí. Puede que hayas notado que si te enfadas entonces necesitas más oxígeno y que si no estás enfadado no necesitas tanto. Si estás inmerso en la pasión sexual, necesitas más aliento. De modo que la cantidad de aire aumenta o disminuye según tus necesidades. Si estás en completo silencio, entonces solo una muy pequeña cantidad de aire será suficiente, simplemente suficiente para mantenerte vivo. Sé consciente de esta situación. Estabas siendo consciente de la respiración. Ahora sé consciente de una situación en la que no sientes ninguna respiración. Suceda lo que suceda, sé consciente de ello. La conciencia ha de estar ahí. Si no sientes nada, entonces debes ser consciente de tu ausencia de sensación. No se siente nada, pero el ser consciente ha de estar ahí. No te vayas ahora a dormir porque este es el instante mismo por el que has estado suspirando. Si te vas a dormir habrás desperdiciado el tiempo que has empleado hasta llegar a este punto. Ahora sé consciente de lo que está sucediendo. No hay respiración. Sé consciente de eso. En total quietud, la respiración es casi inexistente. Se necesita muy poco y solo ese poco llega hasta ti. La cantidad ha disminuido tanto y la armonía ha aumentado tanto, que no lo percibes. Si sigues observando tu respiración y eres indiferente a todo lo que está sucediendo, entonces la tercera semana será una semana de absoluta nada. Será como si todo hubiera muerto, como si todo hubiera entrado en la no existencia, y solamente la nada permaneciera. No detengas el experimento antes de que se hayan acabado los 21 días. Después de la primera semana puede que quieras dejarlo. Tu mente puede que diga, esto es una estupidez. Déjalo. No le escuches. Simplemente te has de decir a ti mismo que ahora y durante los 21 días no hay ningún otro lugar a donde ir. Después de la tercera semana puede que no quieras dejarlo. Si tu mente está tan dichosa que no quieres molestarla, si solamente existe la nada, el gozo, si solo eres un vacío, entonces puedes prolongar el experimento durante 2 o 3 o 4 días más.
Pero no lo dejes antes de que los 21 días se hayan acabado. Cualquier cosa de la que quieras tomar nota, deberás anotarla una vez hayas salido del aislamiento, no antes. Luego, si quieres, siéntate durante un día o dos y escríbelo todo. Pero en esos 21 días, no deberías escribir nada. No trates siquiera de recordar nada. Todo lo que haya sucedido estará allí y resultará más nítido porque no estarás tratando de recordar. Puede que olvides una cosa si has tratado de recordarla, pero no podrás olvidar una cosa que no hayas tratado de recordar. Llegará a ti totalmente. Y si no te llega, quiere decir que es inútil. Entonces déjala ir. Todo lo que no es útil queda contigo. Tratas de recordar muchas cosas inútiles y no te das cuenta de que son inútiles. Pero la mente funciona automáticamente. Todo lo que vale la pena recordar, se recuerda siempre. De modo que no trates de recordar nada. No hay por qué. Recordarás todo lo que te haya sucedido. Todo lo que valga la pena recordar permanecerá contigo cuando se haya acabado el experimento. Así que ve y empieza tan pronto como puedas. Mirar fijamente a un espejo. El inconsciente no es realmente inconsciente. Más bien, es menos consciente. De modo que la diferencia entre consciente e inconsciente es solo una diferencia de grados. No son extremos opuestos. Están unidos, relacionados. Debido a nuestro falso sistema de lógica, lo dividimos todo en extremos opuestos. La lógica dice sí o no, o luz u oscuridad. Por lo que a la lógica respecta no hay nada intermedio. Pero la vida ni es blanca ni negra. Más bien, es una enorme gradación de grises. Así que cuando digo consciente e inconsciente, no quiero decir que los dos estén en oposición. Para Freud, el consciente es consciente, y el inconsciente es inconsciente. Es la diferencia entre blanco y negro, entre sí y no, entre vida y muerte. Pero cuando yo digo inconsciente, quiero decir menos consciente. Cuando yo digo consciente quiero decir menos inconsciente. Se superponen entre sí. ¿Cómo podemos encarar el inconsciente? Según Freud el encuentro es imposible. Si le preguntaras a Freud cómo encarar el inconsciente te diría, es una estupidez. No puedes encontrarte cara a cara con él. Y si lo haces, es el consciente, porque el encarar es un fenómeno consciente. Pero si me preguntas a mí cómo encarar el inconsciente te diré, existen métodos para encararlo. Para mí, lo primero que hay que saber es que inconsciente simplemente significa menos consciente. De modo que si creces en conciencia, podrás encararlo. En segundo lugar, consciente e inconsciente no son límites fijos. Cambian a cada instante, de igual modo que las pupilas de tus ojos. Si hay más luz, la pupila se cierra. Si hay menos luz, se abre. Eso crea constantemente un equilibrio con la luz del exterior. Y tu conciencia está constantemente cambiando de la misma forma. En realidad, es muy importante comprender el fenómeno de la conciencia a través de la analogía del ojo, porque la conciencia es el ojo interior, el ojo del alma. Por eso, al igual que tu ojo, tu conciencia está constantemente expandiéndose o encogiéndose. Por ejemplo, si estás enfadado te vuelves más inconsciente. La inconsciencia se ha extendido y solamente una muy pequeña parte de ti permanece consciente. A veces incluso esa parte no está ahí y te vuelves completamente inconsciente. Por otra parte, en un accidente repentino si estás en la carretera y de repente presientes que va a ocurrir un accidente, estás a las puertas de la muerte, te vuelves completamente consciente y la inconsciencia desaparece. De repente toda la mente es consciente. Así que este cambio está ocurriendo continuamente. Cuando digo consciente e inconsciente, no quiero decir que existan unos límites fijos entre los dos. No hay ninguno. Es un fenómeno fluctuante. Depende de si tú eres menos consciente o más consciente. Tú puedes crear conciencia, puedes adiestrarte y disciplinarte a ti mismo buscando más conciencia o menos conciencia. Si practicas para obtener menos conciencia, nunca serás capaz de encarar el inconsciente. En realidad, serás incapaz de hallarlo. Cuando alguien ingiere drogas o algún intoxicante, está entrenando su mente para ser totalmente inconsciente.
Cuando te vas a dormir, o si eres hipnotizado, o si te hipnotizas a ti mismo, pierdes conciencia. Existen muchas maneras y muchas de las formas que te ayudan a volverte más inconsciente reciben el nombre de prácticas religiosas. Cualquier cosa que genere aburrimiento crea inconsciencia. Existen muchos métodos para ayudarte a encarar el inconsciente. Te sugeriré un simple ejercicio que te ayudará a encararlo. Por la noche, antes de acostarte, cierra las puertas de tu habitación y pon un gran espejo delante de ti. La habitación ha de estar completamente a oscuras. Enciende una pequeña llama junto al espejo de tal forma que la llama no se refleje directamente en el espejo. Es tu cara la que se ha de reflejar en el espejo, no la llama. Contempla constantemente tus propios ojos en el espejo. No parpadees. Es un experimento de 40 minutos y al cabo de 2 o 3 días serás capaz de mantener tus ojos sin parpadear durante los 40 minutos. Incluso si brotan las lágrimas, déjalas que broten, pero no parpadees y sigue contemplando tus ojos. A los 2 o 3 días te harás consciente de un fenómeno muy extraño. Tu cara empezará a adoptar nuevas formas. Puede que te asustes. La cara en el espejo empezará a cambiar. A veces, una cara muy distinta estará allí. Una que nunca supiste que fuera tuya. Pero todas esas caras que surgen te pertenecen. Ahora la mente subconsciente está empezando a explotar. Esas caras con esas máscaras, son tuyas. Y puede que incluso veas una cara que te perteneció en una vida pasada. Después de una semana de práctica constante, de observar cada noche durante 40 minutos, tu cara será un flujo constante. Muchas caras aparecerán y desaparecerán constantemente. Después de las 3 semanas no serás capaz de recordar cuál es tu rostro. No serás capaz de recordar tu propia cara, porque habrás visto muchas caras muy diferentes aparecer y desaparecer. Si continúas, día tras día, después de 3 semanas más o menos, sucederá la cosa más extraña. De repente no habrá cara en el espejo. El espejo estará vacío. Estarás contemplando el vacío. Allí no habrá rostro alguno. Este es el momento. Cierra tus ojos y encara el inconsciente. Cuando no haya cara en el espejo, simplemente cierra los ojos. Es el momento más importante. Cierra los ojos, mira hacia adentro, y encararás el inconsciente. Estarás desnudo, completamente desnudo, tal y como eres. Todos los engaños desaparecerán. Esta es tu realidad, pero la sociedad ha creado muchos estratos para que tú no te des cuenta. Y una vez que te conoces a ti mismo en tu desnudez, en toda tu desnudez, empezarás a ser una persona distinta. Entonces no podrás engañarte a ti mismo. Ahora sabrás quién eres. A menos que sepas qué eres, nunca podrás ser transformado. Solamente puede transformarte esa desnuda realidad. Y, de hecho, simplemente la voluntad de transformación provocará la transformación. Tal como eres, no puedes transformarte a ti mismo. Puedes cambiar un falso rostro por otro falso rostro. Un ladrón puede convertirse en un monje, un criminal puede convertirse en un santo, pero eso no son verdaderas transformaciones. Transformación significa llegar a ser eso que realmente eres. En el instante en que te encuentras ante el inconsciente, en que encaras el inconsciente, estás frente a frente con tu realidad, con tu auténtico ser. El falso ser social no está ahí, tu nombre no está ya ahí, tu forma no está ahí, tu rostro no está ahí. Solamente la realidad desnuda de tu naturaleza está ahí. Con esta realidad desnuda la transformación es posible. Esta técnica de mirar fijamente a un espejo es un método muy poderoso, para conocer el propio abismo y para conocer la propia realidad. Y una vez lo has conocido, te has convertido en su amo. Tratak. Al hacer Tratak has de mantenerte mirando fija y continuamente, sin parpadear, durante unos 30 o 40 minutos. Toda tu conciencia ha de estar en los ojos. Tú debes convertirte en los ojos. Olvídate de todo, olvida el resto de tu cuerpo, sé solo los ojos y mira fijamente en todo momento sin parpadear. Cuando toda tu conciencia esté centrada en los ojos, alcanzarás un clímax de tensión, el máximo de tensión. Tus ojos son tu parte más delicada, por eso pueden llegar a estar más tensos que cualquier otra parte. Y con tensión en los ojos, toda la mente se tensa.
Los ojos son solo puertas hacia la mente. Cuando te conviertes en los ojos y los ojos alcanzan un máximo de tensión, entonces la mente también alcanza un clímax de tensión. Cuando bajas de este clímax caes sin esfuerzo en el abismo de la relajación. Tratak crea una de las máximas tensiones posibles en la conciencia. Desde ese máximo, lo opuesto sucederá espontáneamente. La relajación sucederá espontáneamente. Cuando estés haciendo Tratak, el pensamiento se detendrá automáticamente. Poco a poco tu conciencia se irá centrando más en los ojos. Simplemente estarás consciente. No habrá pensamiento. Los ojos no pueden pensar. Cuando toda la conciencia se encuentra centrada en los ojos, la mente no tiene energía para pensar. No existe la mente, solamente existen los ojos, de modo que no existe el pensar. En el instante en que tus ojos quieran parpadear, ese es el momento en que has de estar alerta. La mente está tratando de hacer que la energía regrese para pensar, está tratando de desviar la conciencia de los ojos y que regrese a la mente. Por eso una contemplación fija y constante es necesaria. Incluso un simple movimiento de los ojos dará energía a la mente. De modo que no muevas en absoluto los ojos. Tu mirada debe permanecer absolutamente fija. Cuando estás mirando fijamente, sin mover los ojos, la mente también está fija. La mente se mueve con los ojos. Los ojos son las puertas que pertenecen a la mente interior y también al mundo exterior. Si los ojos se hallan totalmente fijos, la mente se detiene. No puede moverse. Esta técnica empieza con los ojos, como porque empezar desde la mente es difícil. Es difícil controlar la mente, pero los ojos son objetos externos. Puedes controlarlos. Mantén pues, tu mirada absolutamente fija. Mira fijamente sin parpadear. Cuando tus ojos estén quietos, tu mente se aquietará. Repetición de un mantra. Puedes emplear un mantra para aquietar la mente, para hacer que la mente esté totalmente en silencio. Puedes ir repitiendo un nombre, Rama, Krishna, o Jesús. El mantra puede ayudar a que no estés ocupado con otras palabras, pero una vez la mente se ha vuelto silenciosa y quieta, entonces este nombre Rama, Krishna, o Jesús se convertirá en un obstáculo. Se convierte en un sustituto, un reemplazo. Todas las demás palabras han sido descartadas, pero entonces esta palabra continúa de forma incontrolada. Te llegas a apegar a ella. No puedes desembarazarte de ella. Se ha convertido en un hábito, en una profunda ocupación. Así que empieza con japa, la repetición de un mantra, pero entonces alcanza el estado en que el japa no es necesario y puede ser descartado. Utiliza Rama para hacer desaparecer todas las demás palabras de la mente, pero cuando todas las demás palabras hayan desaparecido, no retengas esta palabra. También es una palabra, de modo que desembarázate de ella. Desembarazarse de ella es difícil. Uno empieza a sentirse culpable por deshacerse del mantra porque le ha ayudado mucho. Pero ahora esta ayuda se ha convertido en un obstáculo. Cuidado, los medios no se han de convertir en el fin. Pregunta. Cuando medito generalmente repito un mantra o un namokar, pero la mente permanece inquieta. ¿Cuál es la mejor forma en que uno puede ocupar su propia mente mientras medita? La necesidad de hacer algo es la necesidad de la mente no meditativa, de modo que primero deberías comprender por qué tienes esta necesidad. ¿Por qué no puedes permanecer desocupado? ¿De dónde proviene esta necesidad de estar constantemente ocupado? ¿Es simplemente para escapar de ti mismo? En el instante en que estás desocupado solo te tienes a ti mismo. Regresas a ti mismo. Por eso has de estar ocupado. La necesidad de estar ocupado es solamente un escape, pero es una necesidad para la mente no meditativa. La mente no meditativa está continuamente ocupada con los demás. Cuando los demás no están allí, ¿qué ha de hacerse? No sabes cómo ocuparte de ti mismo. No eres ni siquiera consciente de que puedes vivir contigo mismo. Siempre has vivido con los demás y con otros y otros, así que ahora, en la meditación, cuando no estás con los demás y estás solo, aunque no es estar realmente solo, empiezas a sentirte abandonado. El estar solo es la ausencia de los demás, la soledad es la presencia de uno mismo. Empiezas a sentirte solo, y has de llenarlo con algo.
Un namocar puede hacer eso, cualquier cosa puede valer. Pero a menos que tengas una mente meditativa, si continúas con un namocar o cualquier otra repetición, eso es simplemente una muleta y ha de ser descartada. Si estás haciendo algo así, es mejor emplear un mantra de una palabra, como Rama o Aum, más que una palabra larga como un namocar. Con una palabra te sentirás menos ocupado que con muchas palabras, porque al cambiar las palabras, la mente también cambia. Con una palabra te sentirás aburrido y el aburrimiento es bueno porque entonces es fácil dejarlo todo en un momento dado. Así que más que emplear un namocar, es mejor emplear una sola palabra, y si puedes emplear una palabra que no tenga sentido, es mejor aún, porque incluso el significado se convierte en una distracción. Cuando tienes algo que expulsar, entonces deberías ser consciente de que has de expulsarlo. No deberías apegarte demasiado a ello. De modo que emplea una palabra, una cosa, algo que no tenga sentido. Por ejemplo, Hu. No tiene sentido. Aum es básicamente lo mismo, pero ha empezado a tener algún sentido ahora porque lo hemos asociado con algo divino. El sonido no debería tener significado. Simplemente una palabra sin sentido. No debe transmitir nada, porque cuando se transmite algo, se alimenta la mente. La mente se alimenta no solo con palabras, sino con significados. Emplea pues alguna palabra como Hu. Es un sonido sin sentido. Y, en realidad, Hu, es más que un sonido carente de sentido porque con el Hu se crea una tensión interna. Con el sonido Hu, arrojas algo. De modo que emplea una palabra que arroje algo al exterior, que te expulse a ti al exterior, no una que te dé algo. Emplea Hu. Con Hu empezarás a percibir que algo está siendo expulsado. Emplea la palabra cuando el aliento está siendo exhalado y entonces haz de la inhalación la brecha. Equilíbralo. Hu, luego la inhalación como brecha, luego, otra vez Hu. La palabra no debería tener sentido, debería ser un sonido más que una palabra. Y que enfatizara la exhalación. La palabra, el sonido, ha de ser expulsado al final, de modo que no debería juntarse con la inhalación. Esto es muy sutil. Simplemente lanza el sonido hacia afuera como si estuvieras expulsando alguna excrescencia, como si estuvieras expulsando algo de dentro de ti. Entonces no puede convertirse en comida. Recuerda siempre, y recuérdalo en profundidad, que cualquier cosa que acompañe la inhalación se convierte en comida. Cualquier cosa, incluso un sonido, se convierte en alimento. Y todo lo que sale con la exhalación es excretado. Es simplemente expulsado. Así que, al inhalar mantente siempre vacío, hueco. Entonces no estarás dando a la mente más comida. La mente está ingiriendo alimento de forma sutil, incluso con sonidos, palabras, y significados. Con todo. Experimenta esto. Cuando te sientas sexual, cuando tengas una fantasía sexual, emplea este Hu al exhalar. Al cabo de unos instantes trascenderás el sexo, porque algo ha sido expulsado, algo muy sutil está siendo expulsado. Si te enfadadas, entonces emplea este sonido y en unos segundos la ira desaparecerá. Si te sientes sexual y empleas este mismo sonido con la inhalación, te sentirás más sexual. Si estás enfadándote y empleas este mismo Hu con el aliento entrante, te sentirás más enfadado. Entonces te harás consciente de cómo incluso un simple sonido afecta a tu mente y de cómo la afecta de diferente forma al inhalar y al exhalar. Cuando ves a alguien apreciado, querido, alguien al que estimas, y quieres tocar su cuerpo, tócalo mientras exhalas y no sentirás nada, pero tócalo mientras inhalas y te sentirás fascinado. Con la inhalación, el tocar se convierte en comida, pero con la exhalación deja de ser comida. Toma la mano de alguien en tus manos y siente la mano exclusivamente cuando inhales. Deja que la exhalación esté vacío. Entonces descubrirás que tocar es un alimento. Y por eso cuando un niño ha sido criado sin madre, o no ha sido acariciado y abrazado por su madre, carece de algo. Nunca será capaz de amar a alguien si no ha sido tocado y querido y mecido por su madre, porque ese toque sutil es alimento para el niño. Crea en él muchas cosas. Si nadie le ha tocado con amor, no será capaz de amar a alguien porque él no sabrá de qué comida carece, que carece de algo vital. Por esto no digo que no toques a una mujer.
Digo, tócala, pero al exhalar. Y cuando inhales, simplemente está atento, permanece en la brecha. No sentirás el toque. Seguirás tocando, pero no sentirás el toque. Mantente consciente de la sensación cuando el aliento es expulsado y entonces serás consciente del secreto del respirar, de por qué ha sido llamado prana, la fuerza vital. La respiración es lo más vital. Si comes tu comida con un énfasis en la exhalación, entonces no importa lo buena que sea la comida, no será comida para tu cuerpo. Incluso si comes mucho, no habrá nutrición si tu énfasis es en la exhalación. De modo que come al inhalar y deja que exista una brecha cuando exhalas. Entonces con una cantidad mínima de comida, estarás más vivo. Recuerda este sonido, hu, con el aliento exhalado. Acaba con la inquietud de la mente. Pero esto, también es una muleta y pronto, si meditas regularmente, sentirás que no la necesitas. Y no solo que no la necesitas, sino que se convertirá en una molestia positiva. Estar desocupado es una de las cosas más bellas del mundo. Estar desocupado es un gran lujo. Y si puedes mantenerte desocupado, te convertirás en un emperador. Es de esos instantes en los que estamos ocupados, que surge un momento en que estamos desocupados, totalmente desocupados. No solamente es innecesario estar ocupado en todo momento, al final es perjudicial. Es una locura destruir un estado de desocupación, porque en ese mismo instante entras en el espacio sin tiempo. Estando ocupado nunca trascenderás el tiempo. Con el estar ocupado nunca trascenderás el espacio. Pero si estás desocupado, totalmente desocupado, ni siquiera ocupado contigo mismo, ni siquiera meditando, simplemente estando allí, ese es el momento cumbre de la existencia espiritual, de la dicha. Eso es Satchitananda. La primera parte de la palabra es Sat. Significa existencia. Simplemente existes. Entonces te vuelves consciente de esta existencia. No solo consciente, te conviertes en conciencia, Chit, y existencia simultáneamente. La existencia se convierte en conciencia, y la dicha, Ananda, aparece. No es simplemente un sentimiento. Te conviertes en gozo, existencia, y conciencia simultáneamente. Empleamos tres palabras porque no sabemos expresarlo en una palabra. Eres las tres simultáneamente. Busca pues momentos de desocupación. Puedes emplear muletas, mantras, pero no te encandiles con ellos y recuerda que, en último término, te has de desprender de ellos. Una técnica de visualización. Mente significa, en sí misma, proyección, de modo que, a menos que trasciendas la mente, todo aquello que experimentes es una proyección. La mente es el mecanismo proyector. Si tienes experiencias de visiones luminosas, de dicha, incluso de lo divino, todo eso son proyecciones. A menos que alcances una suspensión total de la mente, no estarás más allá de las proyecciones. Estarás proyectando. Cuando la mente se detiene, solamente entonces has superado el peligro. Cuando no hay experiencias, ni visiones, ni nada objetivo, con la conciencia permaneciendo como un puro espejo, sin nada que se refleje en ella, solamente entonces has superado el peligro de las proyecciones. Las proyecciones son de dos tipos. Una clase de proyección te conducirá a más proyecciones. Es una proyección positiva. Nunca podrás trascenderla. La otra clase de proyección es negativa. Es una proyección, pero te ayuda a trascender las proyecciones. En meditación empleas la facultad proyectora de la mente como un esfuerzo negativo. Las proyecciones negativas son buenas. Es como cuando sacas una espina ayudándote de otra espina o cuando un veneno es neutralizado con otro veneno. Pero debes permanecer constantemente consciente de que el peligro subsiste hasta que todo se detiene, incluso esas proyecciones negativas, incluso esas visiones. Si estás teniendo una experiencia de algo, no diré que esto sea meditación. Diré que es aún contemplación, que es todavía un proceso de pensamiento. Por muy sutil que sea, es todavía pensamiento. Cuando solamente resta la conciencia sin ningún pensamiento, solamente un cielo abierto, sin nubes, cuando tú no puedes decir, yo estoy experimentando esto, solamente se puede afirmar yo soy.
La famosa máxima de Descartes, cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Se convierte en meditación en sum y ergo sum. Yo soy, luego soy. Esta condición de yo soy, precede todo pensamiento. Tú eres antes que tu pensamiento. El pensamiento aparece luego. Tu ser le precede, de forma que el pensamiento no puede interferir el ser. Puedes permanecer sin pensar, pero el pensar no puede existir sin ti, por lo tanto no puede convertirse en la base sobre la que demostrar tu existencia. Las experiencias, las visiones, cualquier cosa que se perciba objetivamente, forma parte del pensamiento. La meditación significa la total extinción de la mente, del pensar, pero no de la conciencia. Si la conciencia también desaparece, no estás en meditación sino en el sueño profundo. Esa es la diferencia entre sueño y meditación. En el sueño profundo también cesa la proyección. No habrá pensar, pero al mismo tiempo, la conciencia también estará ausente. En meditación el proyectar desaparece, el pensar desaparece, los pensamientos dejan de existir, igual que ocurre con el sueño profundo, pero la conciencia está allí. Tú eres consciente de este fenómeno. De un vacío total a tu alrededor, de la ausencia de objetos a tu alrededor. Y cuando no hay objetos para ser conocidos, sentidos y experimentados, por primera vez empiezas a sentirte a ti mismo. Esto es una experiencia no objetiva. No es algo que tú experimentes, es algo que tú eres. Así pues, aunque sientas la divina existencia, es una proyección. Esas son proyecciones negativas. Ayudan en cierto modo a trascender, pero debes ser consciente de que son todavía proyecciones, si no, no irás más allá de ellas. Por eso digo que si tú sientes que encuentras gozo, todavía estás en la mente, porque la dualidad está presente, la dualidad de lo divino y lo no divino. La dualidad de la dicha y la no dicha. Cuando alcanzas realmente lo supremo, no puedes sentir dicha, porque la no dicha es imposible. No puedes percibir lo divino como divino porque lo no divino ya no existe. Recuerda pues esto. Mente es proyectar, y hagas lo que hagas con la mente será una proyección. No puedes hacer nada con la mente. La única cosa es encontrar cómo negar la mente, cómo abandonarla por completo, cómo ser consciente sin mente. Eso es meditación. Solamente entonces llegas a saber, puedes llegar a saber, eso que no es una proyección. Todo aquello que conozcas, es proyectado por ti. El objeto es simplemente una pantalla. Tú vas proyectando tus ideas, tu mente, sobre ella. Cualquier método de meditación empieza con el proyectar, con la proyección negativa, y finaliza con la no proyección. Esa es la naturaleza de todas las técnicas de meditación, porque has de empezar con la mente. Incluso aunque estés yendo hacia un estado de no mente, tendrás que empezar con la mente. Si yo voy a salir de esta habitación, he de empezar entrando en la habitación. El primer paso debe ser dado dentro de la habitación. Esto crea confusión. Si yo simplemente doy vueltas en círculo en la habitación, entonces estoy caminando en la habitación. Si voy a salir de la habitación, tengo que caminar de nuevo en la habitación, pero de una forma diferente. Mis ojos deben centrarse en la puerta y yo he de viajar en línea recta, no en círculos. La proyección negativa significa caminar directamente hacia afuera de la mente. Pero primero, has de dar algunos pasos dentro de la mente. Por ejemplo, cuando digo luz, tú nunca has visto realmente la luz. Solamente has visto objetos iluminados. ¿Has visto nunca la luz misma? Nadie la ha visto. Nadie puede verla. Ves una casa iluminada, una silla iluminada, una persona iluminada, pero no ves la luz misma. Incluso cuando ves el sol, no ves la luz. Ves la luz que es reflejada. No puedes ver la luz. Cuando la luz choca con algo, se refleja. Solamente cuando ves el objeto iluminado y debido a que ves el objeto iluminado, dices que existe luz. Cuando no ves el objeto iluminado, dices que hay oscuridad. No puedes ver la luz pura, de modo que en la meditación la empleo como un primer paso, como una proyección negativa. Te digo que empieces a percibir la luz sin objetos. Descarta los objetos. Allí simplemente hay luz. Empieza a percibir la luz sin objetos, has de dejar a un lado una cosa, los objetos.
Y sin el objeto no puedes estar mucho tiempo viendo la luz. Antes o después, la luz desaparecerá porque has de estar enfocado sobre algún objeto. Entonces te digo que sientas la dicha. Nunca antes has sentido dicha sin un objeto. Todo eso que conoces como felicidad, como dicha, se relaciona con algo. Nunca has conocido un instante de dicha sin que esté relacionada con algo. Puede que ames a alguien y entonces te sientas dichoso, pero ese alguien es el objeto. Te sientes feliz cuando escuchas una determinada música, pero entonces esa música es el objeto. ¿Te has sentido nunca dichoso sin objeto alguno? Nunca. Por eso cuando te digo que seas dichoso sin objeto alguno, parece imposible. Si tratas de sentirte dichoso sin objeto alguno, antes o después la dicha se detendrá, porque no puede existir por sí misma. Entonces te digo que sientas la presencia divina. Nunca te digo, siente a Dios porque entonces Dios se convierte en un objeto. ¿Has sentido alguna vez una presencia sin que alguien esté presente? Siempre se refiere a alguien. Si alguien está allí, entonces empiezas a sentir su presencia. Yo descarto por completo a ese alguien. Simplemente te digo, siente la presencia divina. Es una proyección negativa. No puede continuar durante mucho tiempo porque no tiene una base sobre la que sustentarse. Antes o después desaparecerá. Primero descarto los objetos y luego, poco a poco, la proyección misma desaparecerá. Esta es la diferencia entre proyección positiva y negativa. En la proyección positiva, el objeto y el sentimiento que le sigue tienen importancia, mientras que en la proyección negativa el sentimiento es importante y el objeto es sencillamente olvidado, como si te estuviera haciendo desaparecer el suelo bajo tus pies. La base te ha sido quitada de debajo de ti, de tu interior, de todas partes, y tú te quedas a solas con tu sentimiento. Ahora ese sentimiento no puede existir, desaparecerá. Si los objetos no están allí, entonces las sensaciones ligadas directamente a esos objetos no podrán continuar durante mucho tiempo. Durante un rato podrás proyectarlos, luego desaparecerán. Y cuando desaparecen tú te quedas completamente solo, en completa soledad. Ese punto es el punto de la meditación, desde donde empieza la meditación. Ahora estás fuera de la habitación. Por eso la meditación tiene un comienzo en la mente, pero esa no es la auténtica meditación. Empieza en la mente, para que, desde allí, puedas ir hacia la meditación, y cuando la mente desaparezca y la trasciendas, entonces empezará la verdadera meditación. Hemos de empezar con la mente porque estamos en la mente. Incluso para trascenderla, hemos de emplearla. De modo que emplea la mente de forma negativa, nunca de forma positiva, y entonces alcanzarás la meditación. Si empleas la mente positivamente solamente crearás más y más proyecciones. Así pues, todo eso que es conocido como pensamiento positivo es absolutamente antimeditativo. El pensamiento negativo es meditativo. La negación es el método para la meditación. Continúa negando hasta el punto en que nada quede para ser negado y solamente subsista el que niega. Entonces estarás en tu pureza y entonces conocerás eso que existe de por sí. Todo lo que habías conocido antes eran simplemente imaginaciones, sueños, proyecciones mentales. Morir conscientemente. Meditación quiere decir entregarse, un completo dejarse llevar. Tan pronto como uno se entrega, se encuentra en manos de lo divino. Si nos aferramos a nosotros mismos, no podemos hacernos uno con el Todopoderoso. Cuando las olas desaparecen, se convierten en el mismo océano. Probemos con algunos experimentos para tratar de comprender qué es la meditación. Siéntate de forma que no estés en contacto con nadie. Cierra lentamente tus ojos y mantén tu cuerpo relajado. Relájate completamente de forma que no haya ninguna tensión, ninguna contracción en el cuerpo. Imagina ahora que hay un río que discurre muy rápidamente, con una tremenda fuerza, entre dos montañas. Obsérvalo y sumérgete en él, pero no nades. Deja tu cuerpo flotar sin ningún movimiento. Ahora te estás moviendo con el río, simplemente flotando. No hay ningún lugar al que llegar, ningún destino. No hay, por tanto, por qué nadar. Siéntete como si fueras una hoja seca flotando inerte en el río.
Vívelo claramente de forma que puedas saber lo que quiere decir entregarse, dejarse llevar completamente. Si has comprendido cómo flotar, descubre ahora cómo morir y cómo disolverte por completo. Mantén tus ojos cerrados, deja que tu cuerpo se afloje y relájalo completamente. Observa que una pira está ardiendo. Hay un montón de leña a la que se ha prendido fuego y las llamas de la pira parecen llegar hasta el cielo. Y recuerda una cosa más. No estás solamente observando cómo arde la pira, sino que tú has sido colocado en ella. Todos tus amigos y parientes están a tu alrededor. Es mejor experimentar conscientemente este momento de muerte, pues, un día u otro, nos llegará. Con las llamas ascendiendo más y más alto, siente que tu cuerpo se está quemando. Al cabo de un tiempo, la pira se apagará por sí misma. La gente se dispersará y el cementerio quedará vacío y en silencio de nuevo. Siéntelo y verás que todo se ha quedado tranquilo y que no quedan más que las cenizas. Te has disuelto por completo. Recuerda esta experiencia de sentir cómo te disuelves, porque la meditación no es nada más que una clase de muerte. Mantén ahora tus ojos cerrados y relájate completamente. No has de hacer nada. No hay necesidad de hacer nada. Antes de que existieras las cosas eran como eran y seguirán siendo lo mismo incluso cuando hayas muerto. Siente ahora que todo aquello que está sucediendo es lo que ha de suceder. Siente su cualidad de ser lo que se es. Es así. Solamente puede ser así. No hay otra forma posible, así que, ¿por qué resistirse? Con la cualidad ser lo que es, uno se refiere a la ausencia de resistencia. No existen expectativas de que las cosas puedan ser distintas de lo que son. La hierba es verde, el cielo es azul, las olas del océano braman, los pájaros cantan, los cuervos graznan. No hay una resistencia por tu parte porque la vida es así. De repente, ocurre una transformación. Aquello que era normalmente considerado como una molestia parece ser ahora algo amistoso. No estás en contra de nada, eres feliz con todo tal como está. De modo que lo primero que has de hacer es flotar, más que nadar, en el océano de la existencia. Para uno que está dispuesto a flotar, el río lo lleva al océano. Si no nos resistimos, la vida misma nos lleva hasta lo divino. En segundo lugar, has de disolverte a ti mismo, más que salvarte a ti mismo de la muerte. Aquello que deseemos salvar, seguro que morirá, y aquello que haya de quedar eternamente, estará allí sin esfuerzo de nuestra parte. Aquel que está dispuesto a morir es capaz de abrir sus puertas para dar la bienvenida a lo divino, pero si mantienes tus puertas cerradas debido al miedo a la muerte, lo haces al precio de no alcanzar lo divino. La meditación es morir. Lo último que has de vivir es el ser lo que se es. Solamente una simultánea aceptación de flores y espinas puede traer la paz. La paz, después de todo, es el fruto de una total aceptación. La paz llegará a aquel que esté dispuesto a aceptar incluso la ausencia de paz. Cierra pues tus ojos, relaja tu cuerpo y siente como si el cuerpo no tuviera vida. Siente como si tu cuerpo se estuviera relajando. Continúa sintiendo esto, y al cabo de poco tiempo descubrirás que no eres el amo del cuerpo. Cada célula, cada nervio del cuerpo se sentirá relajado, como si el cuerpo no existiera. Deja el cuerpo solo, como si estuviera flotando en el río. Deja que el río de la vida te lleve donde él quiera, y flota en él como una hoja seca. Siente ahora que tu respiración se está calmando gradualmente, que se está volviendo silenciosa. Mientras tu aliento se silencia, sentirás que te estás disolviendo. Sentirás como si estuvieras en la pira ardiente y te hubieras quemado por completo. No han quedado ni siquiera las cenizas. Siente ahora el sonido de los pájaros, los rayos del sol, las olas del océano, y sé su testigo, receptivo y al mismo tiempo estando alerta, observando. El cuerpo está relajado, la respiración es silenciosa, y tú estás en el estado de ser lo que eres. Simplemente eres un testigo de todo esto. Gradualmente experimentarás una transformación interior y luego, de repente, algo en tu interior se silenciará. La mente se habrá silenciado y vaciado. Siente esto, sé su testigo, y experiméntalo. El río se ha llevado tu cuerpo flotando, la pira lo ha quemado y tú has sido testigo de eso. En esta nada, surge una dicha que denominamos divinidad.
Respira ahora lentamente 2 o 3 veces y con cada respiración sentirás paz, frescura, y un placer extático. Abre ahora lentamente tus ojos y regresa de la meditación. Prueba este experimento por la noche antes de acostarte y vete a dormir justo cuando acabes. Gradualmente, tu sueño se convertirá en meditación. Entrando en el sueño conscientemente. El instante en el que te abandonadas al sueño, es el instante de encontrarte con el inconsciente. Has estado durmiendo todos los días, pero aún no has encarado el sueño. No lo has visto. ¿Qué es? ¿Cómo llega? ¿Cómo te abandonas a él? No sabes nada de él. Te has estado yendo a dormir cada noche y despertando del sueño cada mañana, pero nunca has percibido el instante en que llega el sueño, no has sentido lo que sucede. Prueba pues con este experimento y después, al cabo de 3 meses, de repente, un día, te dormirás conscientemente. Túmbate en tu cama, cierra tus ojos y entonces recuerda que el sueño está llegando y que tú has de permanecer despierto cuando llegue. Este ejercicio es muy difícil. El primer día no tendrás éxito, al día siguiente no tendrás éxito, pero si persistes cada día, constantemente recordando que el sueño está llegando y que tú no vas a permitir que se presente sin que te des cuenta, que has de sentir como el sueño te invade, lo que es el sueño, entonces un día el sueño aparecerá y tú estarás aún despierto. En ese mismo instante, tú te haces consciente de tu inconsciente. Y una vez te has vuelto consciente de tu inconsciente, nunca volverás a dormir. El sueño estará allí, pero tú estarás despierto. En ti habrá un centro que seguirá percibiendo. A tu alrededor habrá sueño y el centro seguirá percibiendo. Cuando este centro percibe, los sueños son imposibles, y cuando los sueños son imposibles, los ensueños también son imposibles. Entonces dormirás de un modo distinto. Aparecerá una cualidad diferente debido a ese hallazgo. Comunicación sin palabras con la existencia. Estás mirando una flor. Mira la flor, siente su belleza, pero no emplees la palabra belleza, ni incluso mentalmente. Contémplala, déjala que sea absorbida en ti, sumérgete profundamente en ella, pero no emplees palabras. Siente su belleza, pero no digas, es hermosa, ni incluso mentalmente. No verbalices y gradualmente serás capaz de sentir la belleza de la flor sin emplear la palabra. Realmente no es difícil. Es natural. Primero sientes y luego surge la palabra, pero estamos tan habituados a las palabras que no hay una separación. El sentimiento aparece, pero no lo has ni sentido cuando de repente surge una palabra. Crea pues una separación. Siente simplemente la belleza de la flor, pero no emplees palabras. Si eres capaz de disociar las palabras de los sentimientos, podrás disociar los sentimientos de la existencia, deja entonces que allí esté la flor y que tú estés ahí, como dos presencias, pero no permitas que el sentimiento aparezca. No sientas ni siquiera que la flor es hermosa. Deja que la flor esté allí y que tú estés allí, en un profundo abrazo, sin ningún asomo de sentimiento. Entonces podrás percibir la belleza sin sentirla. Tú serás la belleza de la flor. No será un sentimiento. Tú serás la flor. Entonces habrás sentido algo de forma existencial. Cuando puedas hacer esto, entonces sentirás que todo ha desaparecido. Pensamientos, palabras, sentimientos. Y entonces podrás sentir existencialmente.